Queridos y amados hermanos, es un placer nuevamente para nosotros estar juntos a través de estos medios. A nombre de DINEC y de DINEC Chihuahua, como siempre lo recibimos con los brazos abiertos. En esta ocasión, amados hermanos, antes de empezar con la reflexión del día de hoy, queremos compartir con ustedes estos momentos. Sabemos el dolor, sabemos la angustia y el miedo que existe en nuestro pueblo, en todo nuestro continente. Sabemos de muchos de nuestros hermanos que están sufriendo en este momento por esta enfermedad causada por esta pandemia. Sabemos que muchos de nosotros hemos perdido parte de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Sabemos que parte de nuestra familia está internada en hospitales, en estado crítico. Nosotros, queridos hermanos, nos unimos en oración con todos ustedes. Los sentimos como nuestros verdaderos hermanos. Somos esta familia que Dios ha formado y así los reconocemos nosotros a todos ustedes. Los llevamos en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, en nuestros ruegos a nuestro Señor para que tenga misericordia de todos nosotros, para que termine con este flagelo que nos azota, para que el Señor dé satisfacción a nuestras necesidades de salud, de necesidad de Él, de sentir su presencia paternal. Y también incluimos a nuestra Santa Madre del Cielo, para que ella, como una verdadera Madre amorosa y protectora, interceda ante su Hijo Jesucristo. Tengan piedad de nosotros. Seguimos en oración unidos todos, hermanos, por cada uno de ustedes. Los acompañamos en el dolor. Sentimos esa necesidad de la oración, del acompañamiento de todos nosotros. Sépalo y denlo por seguro de que estamos con todos ustedes y los amamos con todo nuestro corazón. Entonces, queridos hermanos, empecemos con el tema del día de hoy y pongámonos en presencia de nuestro Señor como siempre, cubriéndonos con esa preciosa sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz y que nos sigue cubriendo con ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso y eterno, Padre de bondad, míranos, Señor, cómo sufrimos. Mira, Señor, el dolor que aqueja nuestro corazón y el miedo que nos embarga. Pero, Señor, tenemos los ojos puestos en ti. Confiamos en ti, Señor. Nos has dicho que eres un Padre y que quieres tenernos como a tus hijos. Señor, aquí estamos. Escucha nuestra voz. Como rescataste a tu pueblo elegido de Israel, rescátanos también a nosotros, Señor, que somos tus hijos. Rescátanos de esta pandemia, de esta situación de dolor, de miedo y de muerte. Nos ponemos en tus manos y esperamos siempre lo mejor de ti, tu misericordia, tu providencia. María Santísima, sigue intercediendo por nosotros, Madre buena. En ti nos acogemos, en tu regazo nos refugiamos, en tus manos nos cubrimos para que tú nos lleves a Jesús y le ruegues a tu Hijo que termine con esto, que nos dé el consuelo, que nos dé la sanidad, que nos devuelva la salud a cada uno de nosotros, sobre todo aquellos que están internados en hospitales en estados críticos. María, voltea esos ojos misericordiosos hacia nosotros y pídele a tu Hijo que nos ayude. Espíritu Santo, síguenos guiando, ilumínanos y danos el consuelo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a empezar con la reflexión del tema de hoy. Pero antes de empezar con vamos a hacer un poquito de historia con los dos últimos videos que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque el tema número 4, el 5 y este actual, que es el 6, van muy ligados. Y no queremos que se rompa esta secuencia y este crecimiento. Voy a ser muy breve. En el cuarto tema
En el cuarto tema vimos la revelación de Dios. Dios se manifiesta al hombre. Y recordaremos que meditamos cómo Dios se va manifestando al hombre y le dice que lo ama, que quiere ser reconocido. También le dice paulatinamente y poco a poco cómo es su plan de salvación. Y al final vemos que el culmen de la revelación, la totalidad de la revelación es Jesucristo. En el tema número 5 vimos la revelación, la transmisión de la revelación divina. La transmisión de la revelación divina. Y vimos cómo Claudia nos estaba comentando que esa misma revelación que venía de Dios llega a Jesucristo como su culmen y continúa con los apóstoles y la sucesión apostólica. Y van sucediéndose uno a otro, hasta nuestros días. Nos van transmitiendo la salvación a través de los apóstoles y la sucesión. En este tema, que es el número 6, vamos a ver la Sagrada Escritura. Así se llama este tema. La Sagrada Escritura. Tu palabra es espíritu y vida. Ese es el tema. Y como siempre empezamos con nuestro paso metodológico, el primero de todos, que es objetivo. Y el objetivo nos dice, el objetivo es reconocer que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, que necesitamos acercarnos a ella para poder descubrir su voluntad, teniendo en cuenta las indicaciones de la Iglesia. Fíjense bien, amados hermanos, son tres pasos en el objetivo. Primero, reconocer que la palabra de Dios es palabra viva, es palabra escrita por Dios, la Sagrada Escritura. Esa es la primera. Segunda, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios para poder saber su voluntad. Y tercera, necesitamos la guía de la Iglesia Católica. 3 partes del objetivo. Nuestro siguiente paso es textos. Y aquí vamos a leer del Salmo 119, vamos a leer 2 versículos. El primero es el 105 y el segundo el 130. Nos dice el Salmo 119. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mi camino. El versículo 130 nos dice, la explicación de tu palabra es luz que ilumina y proporciona instrucciones a los sencillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 119, hermanos, es uno de los más hermosos. Bueno, todos son hermosos, ¿no? Pero este es una manifestación y un reconocimiento de quién es Dios y cómo le pedimos a Dios, cómo le pide el salmista a Dios que se manifieste, lo guíe y lo proteja. Los invito a que algún día, es un salmo largo, los invito algún día a que se den el tiempo para leerlo. Continuamos con textos y en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el número 111 y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 105, leemos lo siguiente. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignan por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. La Constitución Dogmática Dei Verbum, en el número 11, nos dice que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, que todas las verdades, dice, esa es la palabra, todas las verdades reveladas por Dios, que en esas se contienen, se consignan por inspiración del Espíritu Santo, o sea que son transmitidas por el Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base
de los apóstoles. Ahorita vamos a ver quién es esa base de los apóstoles. Reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo son inspiración divina y son sagrados, todos, y están en el canon de la Biblia. Nuestro siguiente paso metodológico es contemplamos. Ya vimos, queridos hermanos, en los dos temas pasados que Dios se revela al hombre, se manifiesta, la transmisión de la fe, la transmisión de la revelación de Dios a través de los apóstoles, y aquí vamos a ver cómo se plasma por escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. A través de las Sagradas Escrituras, la iglesia, que es la depositaria, lo vimos en el tema pasado, la iglesia que es la depositaria es la que nos va a guiar, a conducir con la luz del Espíritu Santo. Nos va a conducir a entender, nos va a hacer ver que toda la Biblia habla de Jesucristo. Primero. Segundo, la Iglesia Católica nos va a ayudar a entender que la inspiración y la verdad revelada está en la Sagrada Escritura. También la Iglesia nos va a ayudar. Esto es importante. La Iglesia nos va a ayudar cómo debemos leer y cómo debemos interpretar las Sagradas Escrituras. Y por último, a través de la Iglesia vamos a ver, porque ella nos va a guiar con la luz del Espíritu Santo, cómo se ha determinado cuáles son los libros sagrados, cuáles son los libros que tienen que estar dentro de la Biblia. Todo a la luz del Espíritu Santo, pero hermanos, guiados por la Iglesia Católica. Vamos a ver por qué la Iglesia Católica, por qué no otra iglesia. Vamos a verlo. Antes de seguir adelante, vamos a ver, yo sé que muchos de ustedes ya conocen el significado de la palabra Biblia, pero no está por demás repetirlo o mencionarlo. La palabra Biblia viene de la lengua griega, que quiere decir colección de libros o libros. ¿Por qué? Porque en realidad son varios los libros que están en este único libro. Vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchos libros y están todos aquí. Entonces la palabra Biblia quiere decir libros. Vamos a ver cómo la iglesia nos va guiando. Vamos a ver, lo vamos a dividir para poderlo entender. Vamos a dividir este proceso en 7 pasos. El primero es lectura católica de las Sagradas Escrituras. Lectura católica de las Sagradas Escrituras. Paso a paso nos vamos a ir dando cuenta que este hermoso libro también lo tienen nuestros hermanos protestantes, pero son diferentes. No es igual una Biblia católica que una Biblia protestante. Lo vamos a ver. Muy bien. Lectura católica de las Sagradas Escrituras. Hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros en algunas ocasiones hemos recibido la visita en nuestra casa de algunos hermanos que traen la Biblia en la mano o la traen aquí abajo, tocan a tu puerta y te dicen: hermano, traemos la palabra de Dios y venimos a compartirla contigo. Uno se llena de emoción y dice: qué padre que vienen a traerme la palabra de Dios. Pero estos hermanos escogen 2, 3, 4 textos aislados de la Biblia y te vienen y te dicen: ¿ves, hermano, cómo la Biblia dice que ustedes los católicos están equivocados? Y te empiezan a hablar de que no conocemos la Escritura, nos empiezan a decir que ya se va a acabar el mundo. ¿Desde cuándo lo están diciendo? Luego te están diciendo que no se deben bautizar a los niños. Luego vienen y te dicen que no debes de confesarte con un sacerdote. Y bueno, te vienen a decir que la salvación es nada más para un determinado número de creyentes. Y realmente, pues cuando un católico no conoce las Sagradas Escrituras, cualquiera se asusta y dice: ah, sí es cierto, ellos tienen razón, porque te hablan con mucha seguridad y te hablan de versos o de versículos aislados. Entonces te llenan de dudas. Pero también nosotros nos llenamos de dudas. Y una de estas dudas es la siguiente: ¿cómo es posible que un solo libro, un solo libro,
tenga tantas interpretaciones y por diferentes personas? ¿Cómo es posible? Pero es que, ¿sabes qué, hermano? Que la Biblia no fue escrita para que todo mundo la interprete como le dé su gana. La Sagrada Escritura fue encomendada y fue encargada a la iglesia para que la iglesia se encargue de interpretarla y dárnosla a nosotros, el pueblo. Vamos a ver, queridos hermanos, cómo la misma palabra nos habla sobre la interpretación de la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 20, del 20 al 21, nos dice San Pedro, en relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos diciendo que la Biblia es inspiración de Dios, que Dios se la transmitió a través de Jesucristo a los profetas, que fueron los testigos oculares y testigos presenciales. Y el mismo Pedro, que fue el primero de todos los testigos, está diciendo, las Sagradas Escrituras no pueden ser interpretadas por cualquier persona como le venga la gana. ¿Por qué? Porque no vienen de la voluntad de un hombre, o sea, del hombre, de los hombres. La interpretación no viene de la voluntad de un hombre, sino de aquellos que fueron testigos y de aquellos sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. ¿Quiénes son estos? Todos los profetas y todos los apóstoles. Entonces, la forma de leer la Sagrada Escritura no es por interpretación personal, sino que se tiene que hacer con la ayuda y la guía de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la depositaria. No estamos solos frente a la interpretación de la Biblia. Tenemos a nuestra iglesia, tenemos al Papa rodeado de los obispos y a través de ellos recibimos esa revelación que fue transmitida de Jesús a los apóstoles, a los sucesores y a los otros, y a los otros, y a los otros. Y ahí nos la vamos a llevar. Históricamente la Iglesia Católica recibió la Iglesia Católica recibió las Sagradas Escrituras y está en la Biblia. Así es como tenemos que leer, primero que nada, una lectura católica. Para esto tenemos que leerla. ¿Se acuerdan del objetivo? El primero es reconocer que la palabra de Dios viene de inspiración divina. La segunda es acercarnos a la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahorita vamos con el tercero. Muy bien, el siguiente paso, el número 2 es la Sagrada Escritura habla de Jesucristo. Toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo. Habla como el Mesías, como el Salvador, como el elegido, como el ungido, como el Cristo. Siempre nos habla de Jesucristo. Esto nos tiene que quedar bien claro. Toda la Biblia habla de Jesús. A veces no lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero ahí está. Si ponemos oídos atentos, ahí está la palabra. El apóstol San Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y quiero también, hermanos, que lo leamos desde un principio. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos está diciendo el apóstol San Juan, desde un principio la palabra ya existía. ¿Quién es la palabra? Lo hemos visto en los videos pasados. La palabra de Dios es Jesucristo. Entonces nos habla la Biblia desde el Génesis, desde el principio hasta el Apocalipsis, con las bodas del Cordero y todo lo demás. Jesús se manifiesta
y es expresado en las Sagradas Escrituras desde un principio. La Iglesia Católica saca su vida, la vida de la Iglesia, saca el alimento de la Iglesia y la fortaleza de la Iglesia de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica se basa en las Sagradas Escrituras. El tercer paso, inspiración y verdad de las Sagradas Escrituras. La inspiración y la verdad. En este tercer paso, la inspiración es Dios. Dijimos que la Biblia es un libro y todo libro tiene un autor. El autor de la Biblia, ¿quién es? Dios. Dios es el autor de la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo a los hombres. Pero fíjate, aquí tenemos al autor y tenemos al escritor. El autor es el que da el mensaje, es el que da la idea, y el escritor, pues, es el que escribe. La Biblia ha sido escrita en lenguaje humano. La Biblia ha sido escrita por los humanos, por seres humanos escogidos y elegidos, pero está en lenguaje humano. Dios como autor transmite el mensaje al escritor para que lo cumpla. Pero fíjate cómo es Dios tan inteligente, que manda al Espíritu Santo al escritor para que este hombre no ponga palabras de hombre, o sea, palabras de él, sino que todo lo que escribe es por voluntad del Espíritu Santo y mensaje de Dios. Fíjate esta triangulación, Dios, Espíritu Santo y hombre. Dios le habla al hombre a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo llega al hombre para que el hombre no cometa errores y no vaya a mencionar cosas de la carne. Pedagogía divina. El Espíritu Santo va a vigilar que los hombres escriban lo que Dios quiere y que los hombres transmitan lo que Dios quiere. Esa transmisión se le es encomendada a la iglesia. Ya lo dijimos, a la iglesia. Entonces el mensaje que Dios da, se lo da a través del Espíritu Santo. ¿A quién? A la iglesia. Vamos en esa secuencia. Entonces nosotros, si queremos entender la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ¿a quién tenemos que acudir? Al Espíritu Santo. Él es el que nos va a hacer entender todo el mensaje, toda la revelación de verdad y de amor que viene en la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿La iglesia tiene al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Claro, claro. La iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Esa es la iglesia que fundó Jesús sobre la base de los apóstoles. Ya lo veíamos ahorita en Dei Verbum, que la iglesia basada en los apóstoles. ¿A quién le dejó Jesucristo su iglesia? A los apóstoles. Aquí voy a leer rápidamente, queridos hermanos, cómo termina cada evangelio. Fíjense bien. Vamos primero con San Mateo. Y voy a hojear aquí rápido mi Biblia para ver cómo termina. San Mateo capítulo 20, versículo del 19. Perdón, del 18, ¿sí? Mateo capítulo 28, del 18 en adelante. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con esas palabras. Dios me ha dado, dice el Señor, Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y sobre la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra de Dios. El Señor aquí está mandando en Mateo, el primer evangelio. En Mateo dice: todo poder se me dio a mí. Vayan y hagan discípulos, hagan que todos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a poner por obra todo lo que yo les he entregado. Mateo, vamos con San Marcos. En San Marcos, en el capítulo 16, nos dice: vayan por todo el mundo
y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean los acompañarán estas señales: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Está primero diciendo en Mateo que Dios los está mandando con el Espíritu Santo. Les está diciendo: todo poder se me dio a mí, ahora se los doy yo a ustedes, al Espíritu Santo. En Marcos nos dice: hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos. ¿Para qué? Para que reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia. Ahora vamos con Lucas. Lucas también tiene mucho que decirnos. Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 50. Después los llevó fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. San Lucas nos dice: alzando las manos los bendijo. Les está imponiendo el Espíritu Santo. ¿A quién? A los apóstoles. Ahí está el Espíritu Santo en la iglesia. Vamos por el último, con Juan, con San Juan. San Juan es todavía un poquito más como que quiere que sepan quién es él, porque él amaba a Jesucristo, él estaba enamorado de Jesucristo, él nunca se le separó hasta la cruz, ahí estuvo él. Y nos habla, pero antes de esto nos dice que estaban todos reunidos y dice en el capítulo 20, la paz esté con ustedes, dijo Jesucristo, y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Palabra de Dios. Los cuatro en el momento en que están terminando sus evangelios, Jesús está despidiendo ¿de quién? De los apóstoles, y a todos los apóstoles en los 4 evangelios los manda a llevar la palabra de Dios, los hace su iglesia y les da el Espíritu. Aquí está escrito. No es recolección mía ni que alguien me lo haya dicho. Aquí está en la palabra, hermanos. El Espíritu Santo está en la iglesia y ella nos revela la verdad. Y ella nos dice cómo debemos de interpretar las Escrituras. No cualquiera que venga ya inspirado. Fíjate bien, ¿de qué espíritu vamos a hablar? Jesús nos dice en la palabra, en uno de los evangelios, les dice a los apóstoles: sean uno, como el Padre y yo somos uno. Sean uno para que el mundo crea. Dios y yo, dice Jesucristo, somos uno. El Espíritu Santo es uno. Y les está pidiendo ¿qué? Que sean uno. Que haya unidad. Y el Espíritu Santo que Dios les está dando a los apóstoles es un espíritu de unidad, no de separación. No es de que yo llego y interpreto la Escritura y puedo decir: ay, el Espíritu Santo me iluminó y ya no pienso como ellos y me separo y formo mi iglesia. Y de repente de esa iglesia que yo formé sale otro que dice: yo recibí también la voz del Espíritu Santo y lo que este pastor dijo no es, y se sale. Y es una desunión completa. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de unidad. Manténganse unidos. Y el Espíritu que ellos reciben es de separación. El Espíritu de Dios es un espíritu de unidad, no de división. Eso, hermanos, considerémoslo mucho. Y ese espíritu que viene de Dios está en la Iglesia Católica. Lo vemos en los evangelios y lo acabo de leer. Continuemos con el cuarto paso, que es interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Cómo debemos interpretar la Sagrada Escritura? Esto es bien importante. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones nos ha tocado el caso o la situación de una mala interpretación entre nuestro entorno familiar, nuestros amigos, nuestro trabajo. Siempre cometemos una malinterpretación. No entendimos lo que la otra persona nos quiere decir y a veces terminamos en un conflicto. Es muy común, es parte del ser humano malinterpretar las cosas.
pero también tenemos que tener mucho cuidado en reconocer y decir, oye, te malinterpreté, o qué quisiste decirme al decir lo que expresaste. Exprésate bien para tener una buena comunicación. Y esto mismo tenemos que hacerlo con las Sagradas Escrituras. Es muy fácil que podamos entender las cosas de diferente manera. Por ejemplo, voy a hablar aquí de México. Y creo que en todas partes de Latinoamérica pasa lo mismo. En diferentes áreas geográficas de nuestros países hablamos diferente tono de voz, usamos un acento diferente, empleamos las palabras para otro significado. Y a veces entre nosotros no alcanzamos a entendernos bien, ¿no? Entonces, suele pasar. Suele pasar también que a veces utilizamos expresiones que pueden causar una interpretación de otra manera. Por ejemplo, se me ocurre, a la fiesta vino todo el mundo. A la fiesta vino todo el mundo. Y uno puede decir, ah, caray, pues vinieron desde China, desde Japón, desde África, desde otra parte, desde Australia. Todo el mundo vino a la fiesta. Cuando sabemos que en realidad no, nos estamos refiriendo, es una expresión cotidiana que vinieron todos los que tenían que venir. Tenemos, hermanos, que tener un oído presto para cuando leemos la Sagrada Escritura y la estamos interpretando. Podemos darnos cuenta que en muchos pasajes de la Biblia se nos hablan de diferentes formas y nosotros los llamamos géneros literarios, en los cuales podemos distinguir el género poético, el género histórico, el género apocalíptico y así diferentes formas. Es por eso que los escritores, los que empezaron a escribir las Sagradas Escrituras, tenían cierta forma de pensar, alguna lengua, alguna forma, una costumbre en su cultura, y eso lo plasmaban siempre por la influencia del Espíritu Santo, pero ellos actuaban como ellos sabían hacerlo. De tal suerte que nosotros en la Biblia vamos a encontrar diferentes géneros literarios. Y uno de estos es el sentido figurado y el sentido literal. Cuidado, hermanos, con el sentido literal. Podemos mencionar muchos ejemplos, pero el más fácil es cuando Jesús les dice a sus discípulos y a la gente que lo escucha, les dice, si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo. Si tu mano es motivo de pecado, córtatela. Si tu pie es motivo de pecado, córtatelo. Cuando sabemos que pues realmente Jesús está hablando en un sentido figurado, no en un sentido literal. No podemos nosotros saber que para dejar de pecar pues tenemos que sacarnos un ojo, aunque Jesús sentencia, es mejor que entres tuerto en el reino de los cielos a que vayas con todos tus miembros del cuerpo directo al fuego eterno. Lo que Jesús nos está diciendo, hermanos, es que si mi ojo me es motivo de pecado, que yo aparte mi ojo de ese pecado, aparte mi mano y aparte mi pie de ese pecado. No podemos interpretarlo tal como es. Son los diferentes géneros literarios. Les dije ahorita que la Biblia católica es diferente a la Biblia protestante, a la Biblia de nuestros hermanos separados. Y aquí voy a hacer una mención. En la parte de abajo, todas las Biblias católicas, viene el texto, el capítulo y los versículos, y en la parte de abajo viene un apartado con letras más pequeñas. Esto, hermanos, no es una explicación, no, se llama exégesis. Una exégesis es una forma de juntar diferentes disciplinas para ubicarnos a nosotros en un tiempo determinado. Vamos a ver, por ejemplo, del tiempo de Jesús, cómo se expresaba el pueblo, cuáles eran las costumbres, qué hacían y qué no hacían. Y en esta exégesis se nos ubica a nosotros en tiempo y en espacio para que nosotros podamos, en cierta forma, entender mejor, no explicarnos. ¿Ok? Entonces, esta exégesis la trae la Biblia católica. Si ustedes toman o tienen una Biblia protestante, generalmente es la Reina Valera de 1960, ustedes se darán cuenta que no trae una exégesis. O sea, no te ubica dónde debes posicionarte para poder entender el mensaje que se está transmitiendo a través de la Sagrada Escritura. Entonces, esto que tenemos en la Biblia católica es una riqueza.
lo que nuestros queridos hermanos no poseen, nosotros sí. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado al momento de interpretar la Escritura. Fíjense bien, el Concilio Vaticano II fue cuando se permitió o se promovió que todo el pueblo tuviera acceso a la Biblia, a la lectura de la Biblia. Pero el Concilio Vaticano nos ofrece 3 criterios. Dentro de muchos, pero referentes a la interpretación de la Sagrada Escritura, son 3 criterios muy fáciles. El primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de la Sagrada Escritura. Ya dijimos que toda la Sagrada Escritura va dirigida a Jesucristo, y en esto se basa la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura en diferentes maneras nos va mostrando a Jesucristo, pero tenemos que tener todo el contenido y hacerlo una unidad. No podemos separar al Antiguo Testamento y separar al Nuevo Testamento. Al contrario, el Nuevo Testamento viene a completar o a reforzar al Antiguo Testamento, a darle claridad a todo el Antiguo Testamento. El segundo criterio, nos dice el Concilio Vaticano II, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia, dentro de la tradición viva de la Iglesia. Veíamos en el tema pasado, nos platicaba Claudia, cómo se le dejó la transmisión de la buena nueva, de toda la historia de la salvación, se la dejó a los apóstoles, y después los apóstoles a los sucesores, y a los sucesores, y a los otros, 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 a todos. Es una tradición viva. Veíamos en el tema pasado cómo también tenemos las 3 fuentes, que es la Sagrada Escritura, la sagrada tradición de la Iglesia y el magisterio. El magisterio. Entonces, la Iglesia nos está diciendo que tenemos que interpretar la Sagrada Escritura en la tradición viva de la Iglesia. El número 3, el tercer criterio, estar atento a la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir analogía? Algo análogo o una analogía es cuando tenemos 2 cosas que son diferentes, pero que se parecen mucho, o sea, que significan lo mismo, o que sirven para lo mismo, o nos dan un mismo mensaje, pero son cosas diferentes. Voy a poner un ejemplo, o puedo poner varios. El primero es un avión y un automóvil. ¿Son lo mismo? No, pero sirven para lo mismo. Sirven para transportar. Y así podemos encontrar muchas cosas. Son cosas diferentes, pero que nos llevan a lo mismo. Y nosotros sabemos que en la palabra de Dios tenemos muchos libros, porque eso quiere decir Biblia, libros, colección de libros. Y todos los libros son diferentes entre sí. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, incluso el Apocalipsis, todos son diferentes, pero todos dicen lo mismo, todos se parecen, sirven para lo mismo. Y eso nos pide el Concilio Vaticano II, tener muy en cuenta esta analogía, estar atentos a la analogía de la fe. Cuando leemos la Sagrada Escritura podemos descubrir al mismo tiempo varios significados en un mismo texto. Y a veces uno puede pensar que la misma Biblia se contradice, y no se contradice, porque Dios es el autor de la Biblia, y la Biblia no se contradice porque Dios no se contradice. A veces lo entendemos diferente, pero el mensaje siempre va a ser el mismo, querido hermano. El siguiente número es el 5, el canon de la Escritura. Sabemos que Dios inspiró a los hombres a través del Espíritu Santo para que plasmaran su palabra escrita en la Biblia. Ahorita mencionábamos también que la Biblia católica es muy diferente a la Biblia protestante. Y querido hermano, si en este momento tú tienes una Biblia en tus manos, ¿cómo saber si es católica o si es protestante? Muy sencillo. El número de libros que contiene este ejemplar es muy diferente. En la Biblia católica son 73 libros, 49
46 libros, perdón, del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Son 73 libros. En cambio, la Biblia protestante tiene nada más 66. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En el Nuevo Testamento sí coincidimos con nuestros queridos y amados hermanos protestantes, pero en el Antiguo Testamento no. Y podemos aquí pensar, bueno, ¿por qué ellos tienen menos y por qué los católicos tenemos más? ¿Quién tiene la verdad? Los protestantes nos dicen es que ustedes le pusieron, los católicos les decimos es que ustedes le quitaron, y es un pleito, es una controversia. Y hay muchas teorías que nos pueden explicar por qué ellos tienen menos y por qué nosotros tenemos más. Pero la teoría más sensata que podemos encontrar, o al menos que yo he podido encontrar y quiero compartirla, es la historia. La historia. Dios se reveló al hombre y a través de Jesucristo recibimos la fe. La fe fue transmitida ¿a quién? A los apóstoles. Y los apóstoles a los sucesores, y a los sucesores, y a los sucesores, y a los sucesores, y a los sucesores, hasta llegar a nuestros días. ¿Quién tiene la Biblia? Los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los sucesores de los apóstoles. ¿Cuál fue la primera o la única iglesia que se fundó? La de los apóstoles. La iglesia católica es la iglesia fundada en los apóstoles y es la receptora de la Biblia. Es la que primero recibió este hermoso regalo que es la Biblia. La iglesia católica fue la que decidió qué libros iban a estar aquí, que es el canon de la iglesia. ¿Qué quiere decir canon? La palabra canon, pues canon quiere decir medida o regla. Esta es la regla. Y la Iglesia Católica, los santos padres de la Iglesia Católica, a través de muchos años, incluso de algunos siglos, se dio a la tarea de juntar, de copilar esta cantidad de libros y juntarlas en este solo tomo, a través de muchos años. Es la Iglesia Católica. Y hermano, quiero que sepas que la Biblia es católica. Yo puedo entender a nuestros amados hermanos separados que se sientan mal porque decimos que la iglesia que la Biblia es católica. Ellos van a decir, no, la Biblia es de la iglesia protestante. Y yo creo que no tienen razón, pero tienen derecho. Yo les concedo el derecho. ¿Por qué? Porque si la Biblia es de la iglesia católica y los católicos no la leen, ¿qué van a hacer los hermanos separados o protestantes o evangélicos, como quieran llamarles? Van a decir, pues yo sí leo la Biblia, ellos sí la traen en las manos, ellos la leen de alguna manera que yo no voy a meterme en eso, pero ellos sí la leen. Y dicen, bueno, si tú no la quieres, yo sí la agarro. Es como la novia o el novio. Si tú tienes una novia o un novio y no lo quieres, no lo ves, no lo amas, va a llegar otro y te la quita. Oye, va a llegar otra y te lo va a quitar. Eso es natural. Y eso es lo que está pasando. Y es lo que puede llegar a suceder todavía más. Si el católico no se compromete a leer, a estudiar, a acercarse a la iglesia para entender la Biblia, nos la van a quitar. Y esto, queridos hermanos, es un tesoro invaluable. Yo estoy seguro que si tú tuvieras $1,000,000 debajo del colchón, no ibas a permitir que nadie se acercara ahí y lo ibas a estar vigilando y vigilando y vigilando. Es igual. Aunque esto no vale $1,000,000 ni de pesos. Esto es incalculable el valor y es para salvarnos. Vamos a poner aquí en la pantalla. Sabemos que la Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento está dividido, ya lo dijimos, en nuestra Biblia son 46 libros. Se dividen en Pentateuco, que son los primeros 5 libros, que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vienen, lo podemos ver en la fotografía, en la pantalla, los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, 2 libros de Samuel, 2 libros de Reyes, 2 libros de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, y aquí son todos los libros históricos. Después tenemos los libros sapiensales, como son
Job, Salmos y todos los demás que vemos aquí en pantalla. Continuamos con los libros de los profetas y los dividimos en profetas mayores y profetas menores. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, como dijimos, son 27 libros. Y empezamos primero con los evangelios, que ya sabemos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos también Hechos de los Apóstoles, que es donde se nos narra toda la vida que pasaron los apóstoles y toda su forma de predicar y llevar el evangelio. También lo dividimos en cartas paulinas, que son las cartas que el apóstol San Pablo escribió a todo el mundo conocido de aquella época. Tenemos la carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, después la carta a Tito y la carta a Filemón. Estas son las cartas paulinas. Después vemos las otras cartas, que son la carta de Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, la primera, segunda y tercera carta de Juan y la carta de Judas. Y después podemos dividirlo en último como proféticos, libros proféticos, que es Apocalipsis. En esta imagen podemos ver básicamente que son los 73 libros y que están divididos por orden. Este orden, queridos hermanos, lo instituyó la Iglesia Católica, porque a ella fue legada. Si nuestros hermanos dicen que ellos son los propietarios de la Iglesia Católica, de la Biblia como escritura y palabra de Dios, pues queremos recordarles a ellos que primero los evangélicos, los protestantes en aquella época, en el movimiento de reforma, ellos tenían la Biblia católica. Incluso, de hecho, Martín Lutero seguía la misma Biblia. Él estaba en desacuerdo con algunos libros del Antiguo Testamento, del cual llamaron los libros deuterocanónicos, o sea, de un segundo canon, y los querían quitar. Martín Lutero y sus seguidores, ¿verdad? Sus correligionarios. Pero Martín Lutero se acordó de la sentencia de Juan en el Apocalipsis que dice: aquel que quite algo de la Biblia, o aquel que quite o le ponga algo, le caerá todas las pestes y todo lo que se ha relatado en este libro. Martín Lutero dijo: no se los voy a quitar, no los quiero, pero no se los voy a quitar, y los puso al final de la Biblia. Viene la traducción de la Biblia, que antes estaba en latín, viene al alemán, después a otros idiomas. Pasa a Casiodoro de Reina, un protestante español que quiso traducir la Biblia del alemán, del latín más bien, de la Vulgata latina, al castellano. No al español, al castellano. Y Casiodoro de Reina, conservó los 73 libros en un libro que se llamaba El Libro del Oso, porque así era la portada, era español, acuérdense. Casiodoro de Reina, viene Cipriano de Valera y le hace algunas correcciones a la escritura y sigue conservando la misma Biblia con los mismos 73 libros. Fíjense, ya son protestantes que están traduciendo la Biblia del latín, de la Vulgata, al español, al castellano, no al español, al castellano. Pero de repente llega un momento en que la Iglesia protestante le quita los libros que ya tenían ellos históricamente. Esto puede llevarse incluso un video aparte, pero la historia nos marca que los libros, el número de libros exacto son 73 en todas las Sagradas Escrituras. Y esto viene desde sus orígenes, que es la Iglesia de Jesucristo. El paso número 6, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Ya lo dijimos que la Iglesia se basa en la Biblia. Toda la vida, todo el alimento y toda la fortaleza de la Iglesia está en la Biblia. Toda nuestra fe está en la Biblia. Tenemos la tradición.
es cierto, tenemos al magisterio de la iglesia, es cierto, y la base es la Biblia. Si un hermano separado, un hermano protestante de cualquier denominación, de todas las miles que hay, viene y te dice que la iglesia católica no se basa en la Biblia, es un mentiroso, te está engañando, y tú no debes permitir esto. Ellos se salieron de aquí, nosotros tenemos la raíz, y tenemos el tronco, y tenemos las ramas de esta gran obra de Dios en nosotros, la Biblia. El siguiente paso, hermanos, es el número 7, y nos dice que la Sagrada Escritura es escuela de espiritualidad. La Sagrada Escritura es escuela de la espiritualidad. Y cómo no, ¿quién mandó que se escribiera esto? ¿Quién inspiró a los escritores para que se escribiera esto? ¿Quién mandó a los hombres para que se juntara todo esto? ¿Quién mandó que se llevara el mensaje? El Espíritu Santo. No nos olvidemos. Dios es el autor y el Espíritu Santo influye en los escritores. El Espíritu Santo influyó en los santos padres para que se completara toda esta obra de diferentes libros. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender la Escritura. El Espíritu Santo nos va a mover para, una vez entendido el mensaje, lo llevemos con claridad a nuestros hermanos. La Biblia es una escuela de espiritualidad. Queridos hermanos, espero nos haya quedado claro todo esto. Es importante también mencionar, ya para acercarnos al final de esta reflexión, es importante mencionar que la Iglesia Católica, tiene muchas oportunidades, muchos medios para que nosotros como laicos nos acerquemos al estudio de la Biblia. La Iglesia Católica nos permite tener cursos de Biblia, cursos de teología, cursos de evangelización, cursos de catequesis, cursos de todo. O sea, la iglesia no está cerrada. Tal vez tú no sepas lo que ofrece la Iglesia Católica, pero es infinidad de oportunidades para que nosotros nos acerquemos a la lectura, al entendimiento y al estudio de la Biblia para una posterior predicación. Hermanos, esperamos, Claudia y yo, que guardes estas palabras en tu corazón. Dios inspiró a algunos hombres para que escribieran lo que Él quería revelar. Por eso, Dios es el verdadero autor de la Sagrada Escritura. La Iglesia me ayuda a entender y a conocer lo que Dios realmente quiso decir. Toda la Escritura, toda la Sagrada Escritura habla de Jesucristo. En la Sagrada Escritura puedo conocer a Jesucristo y de Él aprendo cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano. Guarda estas palabras en tu corazón. Pasamos al siguiente paso metodológico y es confrontamos. Y aquí nos vamos a hacer 3 preguntas, hermanos, para analizar. La primera, y la más importante de todas, de todo este tema: ¿tengo la Sagrada Escritura en mi casa? ¿Qué tipo de Biblia, qué tipo de Sagrada Escritura tengo en mi casa? ¿Si es católica o si es no católica? Empieza a analizar esto. Si aquí en la parte de arriba dice Reina Valera, versión 1960, no es católica. Con todo respeto para mis amados hermanos evangélicos, no es católica. Cuenta los libros. Si traen la exégesis abajo, en la parte de abajo, quiere decir que sí es católica. Se alcanza a ver acá, la exégesis. Un tip más. Todas las Biblias católicas en las primeras páginas traen una descripción que dice imprimatur, que quiere decir imprímase. Y es el aval de la iglesia para que esta Biblia se pueda leer y se pueda predicar. Imprimatur, imprímase. ¿Tienes la Biblia, la Sagrada Escritura en tu casa? Segunda pregunta, ¿cada cuándo y qué pasajes leo? O sea, ¿qué tan seguido la leo? ¿Y cuáles leo? Y la última,
cuando la escucho en la comunidad del domingo, o sea, en la Sagrada Eucaristía? ¿Qué actitudes y comportamientos me suscitan? O sea, ¿qué me pasa a mí cuando leo y cuando escucho la palabra de Dios, la Biblia, en la Sagrada Eucaristía? ¿Qué pasa en mí? Bien, hermanos, pasemos a nuestro siguiente paso metodológico, que es expresamos nuestra fe. Y vamos a expresar nuestra fe diciéndole al Señor que nos permita, que nos dé su luz, que nos permita entender su palabra, que nos dé la oportunidad de acercarnos a la iglesia para que esta misma nos conduzca al entendimiento correcto de lo que Dios quiere decirnos a través de la Sagrada Escritura. Bien, queridos hermanos, terminamos con esta reflexión y no queremos despedirnos antes de agradecerle a nuestro Señor, agradecerle porque nos volvió a unir en el corazón a través de estos medios y seguirle pidiendo que siga intercediendo, que siga actuando en nosotros, que siga obrando en nosotros. También queremos recordarles y pedirles que le den like, le den me gusta, que se suscriban si es la primera vez que ven este video, que lo compartan y que activen la campanita. Les recordamos que en la descripción del video les dejamos un enlace para que nos dejen sus comentarios. También, hermanos, también les pedimos que en este apartado, en esta liga que les dejamos, nos hagan saber cómo están. También estamos muy preocupados, estamos con la intercesión, con la oración y queremos saber cómo están. Nos interesa sobremanera, son parte nuestra. Como bien les dijo Carlos, pues esperamos que en el enlace que dejamos en la descripción del video podamos ver sus comentarios, que puedan contestar las preguntas, pero en este video queremos referirnos sobre todo, muy especialmente a una familia de Trujillo en el país de Perú, que nos ha hecho el favor de seguir los videos desde un principio y que gracias a ellos, pues el Señor les ha llamado, han tenido la oportunidad de acercarse a la iglesia y nos hacen saber que la señora de esta familia está en el hospital grave, intubada por esta pandemia. Entonces queremos decirles que nos duele mucho enterarnos de esto. Hemos estado pendientes de todo lo que ustedes nos dicen en este enlace que les hemos dejado. Les agradecemos porque pues han estado siguiendo los videos y de una forma o de otra, a pesar de la distancia, aunque no nos conozcamos personalmente, pareciera que sí. Y les repito, nos duele profundamente la enfermedad que haya tocado su casa y estamos pidiendo por ustedes, estamos pidiendo por todos, pero en este momento específico estamos pidiendo por esta señora que está hospitalizada. Vamos a seguir haciéndolo, les pedimos que por favor nos hagan saber por este mismo medio cómo sigue ella en el hospital, ¿verdad? En esta necesidad que tiene. Y la familia también, queremos saber cómo está la familia y que sepan que van a seguir en nuestras oraciones, tanto ella como la familia completa, como lo han estado desde un principio que empezamos a leer los comentarios que nos han puesto. Quiero leer un poquito. Este próximo domingo celebraremos a nuestra Madre del Cielo, a la siempre Virgen María de Guadalupe. Y yo quisiera leerles para que no me vaya a faltar nada sobre lo que ella le dijo a Juan Diego y que es para todos nosotros que somos sus hijos. Ella nos dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi mano, de mi manto, en donde se cruzan mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Y yo creo que nada que nos pueda ayudar más en estos momentos que las palabras de esta madre que siempre está pendiente de nosotros y que siempre está intercediendo por cada uno de nosotros.
Los invito, hermanos, a que acudan a ella. Estoy segura que nadie de los que en algún momento acudimos a ella nos deja sin respuesta. Ella, que es una verdadera madre, siempre está al pendiente de las necesidades de sus hijos. Y también quiero que sepan que esto que nos está quejando en el mundo entero no es un castigo. A la familia de Trujillo, Perú, y a todos los que escuchen este video, que está pasando esta situación de tristeza, esto no es un castigo de Dios. A veces no logramos entender lo que Dios quiere, pero Dios permite algunas cosas que aunque no las entendamos, Él sabe. Él es el único que sabe para qué, no por qué, para qué. Entonces, no pienses que es un castigo del cielo, ni un castigo de Dios por haber hecho algo malo, por haber estado lejos de Él. Al contrario, Dios está regocijando porque muchos de ustedes que no lo conocían y que estaban alejados de Él, se han acercado a Él. Entonces, esto Dios lo está permitiendo, no sabemos para qué, pero en algún momento nos daremos cuenta. Y Él en su gran misericordia y en estos momentos de gran dolor, quiere que lo sientas ahí, bien cerca de ustedes, que lo sientan cerca de su familia. Él en el dolor es cuando más cerca está de nosotros. Entonces, no se sientan descobijados, no se sientan apartados de Dios, sino al contrario. Sabemos que Él está ahí con ustedes. Y aparte, las oraciones no solamente de Carlos y mía, hemos compartido el sufrimiento de ustedes con el equipo de Didinec Chihuahua, con personas de nuestra propia comunidad, y todos estamos pidiendo por ustedes. Y Dios nunca hace oídos sordos a nuestras súplicas. Entonces, pues los acompañamos y seguimos orando por ustedes. Y pues los invito a que nos unamos en una oración para pedirle a nuestro Señor y agradecerle también que por medio de estas nuevas formas de comunicarnos, podamos estar unidos en oración. Entonces, hermanos, pues vamos a unirnos en oración y vamos a levantar nuestra voz y nuestros ojos al cielo para decirle a nuestro Padre las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ruega que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que están en nuestras oraciones. Les pedimos a ustedes también que oren por nosotros. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.